Listo. Ya estamos medio invernales, ¿eh? Medio frío, medio lluvioso en la zona central. Bueno, así es la cosa y así es la cosa en Agenda Agrícola, que aquí comienza. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro, CMPC, creando valor natural, y SNA, cultivemos el futuro. Quiero felicitar a los organizadores del Chile Cherry Summit. Muy interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar ahí en el Monticello. Una enorme cantidad de gente que asistieron. ¿Para qué? Para analizar, discutir y reflexionar respecto a la reciente temporada de cereza en nuestro país. Un frutal que ha crecido muchísimo y que tuvo sin duda algunos problemitas, ¿no?, durante la temporada. Exceso de oferta, problemas de condición, problemas de calidad. Entonces, primero felicitarlos por la tremenda organización, pero también felicitar a los productores, a los exportadores, a toda la cadena, de ser capaces de hacer una autocrítica, hacer un análisis para mejorar, para corregir, para ver dónde están los problemas y entre todos, como cadena de valor de un tremendo, insisto, frutal, una tremenda exposición de Chile en el mundo con esta maravillosa fruta como la cereza, corregir y mejorar para los años que vienen, que sin duda tienen mucho potencial. Esa es nuestra editorial. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, un experto nos enseña cómo preparar los cítricos para enfrentar el otoño. Conocemos INDAP Dialoga, el proceso participativo para actualizar la ley orgánica del servicio. ¿Qué está pasando en el campo? ANASAC nos explica el concepto de suelo vivo, el alma para una agricultura sostenible. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. El Mercado Mayorista Lo Valledor es el principal centro de abastecimiento hortofrutícola del país, con más de 30.000 visitantes diarios. Nuestro propósito es alimentar el crecimiento y desarrollo de Chile. Hoy valorizamos el 65% de nuestros residuos orgánicos, principalmente entre el programa de compostaje y el programa de alimentación animal, el cual beneficia a más de 380 familias en la región metropolitana y la quinta región. Porque al 2030 nuestro compromiso es alcanzar el cero residuo a relleno sanitario y ser carbono neutral. Lo Valledor tiene un sello social único. Para ayudar a quienes más lo necesitan y evitar la pérdida de productos, Banco de Alimentos Lo Valledor trabaja con 85 organizaciones sociales, entregando de forma mensual 75 toneladas de alimentos. Así aportamos a la sostenibilidad. Somos parte de una gran cadena de crecimiento, conectada para entregarle respuestas a un mundo cada vez más exigente. Un sistema en donde todos tenemos un rol esencial, el nuestro. Crear soluciones para que ese movimiento no se detenga. Soluciones innovadoras, soluciones sustentables, explorar posibilidades, pensar juntos el futuro y dejar que broten las ideas, porque en el conocimiento que compartimos hoy ya están creciendo los frutos del mañana. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
Usted ya lo sabe, a nivel mundial Chile se ha posicionado en los últimos años bajo el concepto de potencia agroalimentaria, pero no hay duda que los tiempos han cambiado. Nuestra agricultura ha tenido un desarrollo exponencial, sin duda. Cada tratado de libre comercio nos abre puertas y nos obliga a producir con los más altas tonalidades de calidad. La trazabilidad, el respeto a las comunidades y al medio ambiente, así como el desarrollo tecnológico, es un imperativo que los agricultores chilenos han ido adoptando para sostener su competitividad y diferenciarse sustentablemente. Hoy debemos avanzar en el camino de convertirnos en una potencia ecoalimentaria. Esa es nuestra causa, ese es nuestro norte. Se trata de un camino que ya hemos empezado a recorrer, pero que nos desafía a mejorar cada día más. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden al medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Muy bien, ya estamos en pleno otoño, ¿no? Y las plantas requieren algunos tratamientos específicos para potenciar su vida útil y potenciar su producción. ¿Cuáles son estos tratamientos? ¿Cuáles son estas prácticas? Que mejor vamos a conversar con un experto, el ingeniero agrónomo Gonzalo Vargas. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias por la invitación, Juan Pablo. Encantado. ¿Qué le pasa a las plantas, Gonzalo, durante el otoño? Bueno, va a ser seguramente la diferencia entre la persistente y perenne, pero ¿qué les pasa en general a las plantas durante el otoño? Bueno, las plantas como ser vivo habitan en este planeta muchísimo antes que el ser humano. Si el ser humano tiene 5 sentidos, las plantas hoy en día, con lo que se sabe, hablan que tienen casi 16 sentidos. Detectan muchas cosas: presión ambiental, frío, calor, movimiento, ondas sonoras también. Pero hay algo muy importante para Chile, que es el fotoperíodo, el largo del día. Las plantas se van a dormir o preparan este receso cuando empieza a cortarse el día a fines de febrero o marzo. Ellas saben lo que viene y se empiezan a preparar y acumular reservas, porque Chile tiene un invierno muy complicado, muy largo, y que puede presentar después daños a la salida de primavera. Mira, en el fondo, la planta dice: cuidado, ojo, me tengo que resguardar para el periodo más bravo del invierno. ¿Y qué pasa? ¿Pero hay diferenciación entre de hoja persistente y hoja perenne? La fisiología vegetal es muy común. A veces los separan mucho y yo creo que tienen más cosas en común que diferencias. La diferencia es que uno bota la hoja y entra desnudo al invierno, y el otro siempre está con su hoja, pero sin renovación. La hoja que entra en otoño, esa es la hoja que va a durar todo el invierno hasta que comience la primavera. Entonces, pero también hay una acumulación de nutrientes hacia las raíces en las de hoja persistente. Por supuesto. Tienen mayor actividad durante el invierno y según las zonas pueden ser que estén activas todo el invierno. La hoja caduca de a poco va captando lo que tenía en la hoja, lo mete en su sistemia, la hoja se va poniendo amarilla, café, después se cae, pero también en hoja caduca hoy en día se conoce muy claro que la actividad de las raíces puede seguir prolongada durante todo el invierno, y especialmente cuando hay lluvias. Las lluvias van alimentando esta raíz y pueden seguir creciendo a una menor tasa, pero la planta, incluso las caducas, no paran 100%. Mira. Tienen algo de actividad durante el invierno. ¿Y cuál entonces, volvamos al otoño, cuáles son las sugerencias desde el punto de vista nutricional de hacer en las plantas, justamente pensando en esa preparación hacia el invierno? Durante mucho tiempo la alimentación, entrando el otoño e invierno, consistía en tirar urea, que es la fuente nitrogenada más vendida en el mundo. Hoy eso ha ido cambiando. La urea, obviamente, que es importante para formar proteínas, y las proteínas en invierno, igual que los seres humanos, son importantes, pero ha pasado a primer nivel el azúcar, los carbohidratos. Son las reservas más rápidas que tiene la planta, entonces se complementa el nitrógeno, que ha sido ancestralmente ocupado, con el potasio. El potasio es el mineral que interviene en el metabolismo de los azúcares, entonces se acompañan los dos y hoy en día se tira más potasio que nitrógeno en el periodo otoñal para que las plantas despierten bien en la primavera.
Perfecto, perfecto. Mira. Y ahora desde el punto de vista de prácticas culturales, poda. ¿Es un momento oportuno para podar y qué efectos tiene una poda en otoño? Depende. En algunos casos puede ser nocivo, ya que si yo podo y abro mucho la planta en el otoño y viene un invierno muy duro, puedo estar muy sensible a los daños por frío. En otros casos, en otoño todavía tenemos fruta colgando. En el caso de las mandarinas y los paltos, es el periodo de mayor crecimiento, en donde se llena la fruta de agua y de nutrientes. Entonces es muy difícil meter una cuadrilla a podar en otoño, ya que dañarían la fruta o botarían la fruta que hacer cosechada en los próximos meses. Entonces, por lo general, la poda se posterga y a salida de invierno, iniciando primavera, entran las cuadrillas a podar. Aunque sea una variedad temprana, como una clementina, en ovalle alto, posiblemente están cosechando hoy, y terminen temprana la cosecha, pero uno igual espera, ya que si uno poda una variedad temprana, muy temprano, valga la redundancia, quizás se active muy temprano, florezca muy temprano y lo pille el frío. Ah, mira. Y podría tener daños por frío por estimular una floración tan temprana en un valle que sea muy frío. Ahora, no hay una práctica que busque, por ejemplo, lo que ocurre en uva de mesa, cuando que se busca generar una mayor entrada de luz para evitar riesgos sanitarios o de hongo o mejorar color, en el caso, no sé, de manzana, el deshoje o qué sé yo. En el caso de los cítricos, ¿no es una práctica que se hace durante el otoño para ese efecto? Con cuadrillas que pertenecen al campo, no con contratistas. En general, qué detalle, qué buen detalle, mucho. Gonzalo. Sí, estamos conversando con Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo, sí. Las labores finas las hacemos con gente del campo. Las labores masivas, que tienen rendimientos altos, como una cosecha, una poda, cosas rápidas, sí, pues una plantación también. Ahí uno trae gente afuera, los contratistas han crecido mucho en Chile y la verdad que ha sido de gran ayuda, pero cosas tan finas que puedan dañar la fruta, mandamos a veces 2, 3, 4 personas que lentamente vayan mirando cómo meter algo de luz para que mejoren la inducción floral dentro de la copa. Las yemas de afuera obviamente que reciben luz y van a traer buena floración, pero en la medida que uno entra en el follaje se va oscureciendo y la intensidad lumínica disminuye y también disminuye la floración. Entonces, si hay alguna ramita que se pueda sacar para iluminar dentro de la copa, es bienvenido. O sea, el efecto de fondo que estás buscando con este trabajo muy, muy delicado, muy fino, más que a la fruta que está colgando, que va a ser prontamente cosechada, es la inducción floral para la próxima temporada. Es preparar la próxima floración. A veces la gente despierta en flor y ahí se acuerdan que viene la flor y empiezan a trabajar de inmediato para la flor, pero la flor fue hecha mucho antes. Mira. Entonces, todo este periodo de otoño es preparar la próxima cosecha, alimentar bien la planta, iluminarla, ver si hay algún patógeno por ahí dando vuelta, y la planta cuando despierta, a salida de este invierno tan duro que tiene Chile, parte con las reservas. O sea, lo que yo fertilizo en septiembre, octubre, posiblemente se aproveche poco y sea utilizado ya en noviembre, diciembre. Pero la partida de las plantas es por la reserva que uno dio en abril, mayo, junio. Esa es la partida de la próxima floración. Gonzalo, hemos conversado en otras oportunidades de cómo, por ejemplo, el mundo de los paltos se ha ido ampliando a zonas que tal vez eran impensadas, nosotros centro-sur. Las prácticas también desde este punto de vista, en otoño particularmente, de poda, de fondo, a lo mejor de nutrición, deben ser diferenciadas, son distintas del norte, del centro y del sur del país. Durante mucho tiempo se trabajaba desde primavera, llegaba marzo y se cortaban los programas de fertilización. Como que en marzo se acababa el ciclo y no había más que hacer. Todo lo contrario hoy en día. O sea, nosotros partimos hoy en día con un marzo, abril, mayo muy potente, ya que la barrera de crecimiento se amplió. Hoy en día estamos creciendo en zonas nuevas, como dices tú, y nos estamos enfrentando a más frío, más barro, más helada. Entonces el otoño tiene que ser muy bien preparado para que las plantas entren muy fuertes al invierno y despierten también rápido, pues si uno entra débil y desnutrido al otoño, el invierno nos va a pegar mucho y vamos a partir paupérrimos en la primavera con defoliaciones, con flores de mala calidad, y eso no se puede arreglar fertilizando justo en la floración. Eso tiene que ser antes de la floración. Mira, claro, en el fondo de alguna manera, no sé si me equivoco, pero en el fondo desde la zona centro hacia el sur, probablemente va a tener en general
más bien suelos más arcillosos, más fríos, más húmedos, y eso debe generar un efecto relevante en la planta, en el desarrollo de la planta y por lo tanto en la producción. Cambia mucho. Si uno ve Huasco, Vallenar o Valle, prácticamente el invierno dura un mes. Es muy corto, las plantas se reinician rápido. Pero si uno se va a la sexta, séptima región y hasta octava, donde está llegando el palto, los inviernos son de 4 meses. Y las plantas sufren y se van desnutriendo, se van estresando y después tienen un daño oculto en la primavera. Por lo general uno mide temperatura y dice, oye, ¿me lee o no me lee? Siempre decimos, espérense. Puede venir un daño oculto en la yema y posiblemente parte la primavera y no vienen flores, o vienen flores con daño en los ovarios y se caen las flores y después no hay cuaja. ¿Cómo evitar, justamente te quería preguntar, cómo evitar todo esto? Porque estamos nosotros en este otoño, empiezan la bajada de temperatura importante y por lo tanto el riesgo de las heladas, en el caso de los frutales de hoja persistente. ¿Cómo protegerse, cómo planificar una protección adecuada para evitar estos riesgos que tú comentas? Hay cosas que podemos hacer y otras que no podemos dominar. O sea, si la helada fue -4, fue -4, si duró 6 horas, no hay nada que hacer. Pero nos preparamos siempre para el peor de los escenarios. Y para eso podemos intervenir el tejido. O sea, está el largo de la helada, la humedad relativa, uno podría mojar un poco más también. Entre más humedad, menos daño, podría hacer coberteras. Y esas plantas reciben humedad ambiental y meten agua al suelo y la sensación térmica es menos dañina. Pero lo más importante es que el tejido vegetal vaya duro, que no entren a mayo con brotación activa, porque van a estar muy suculentos y quizás se hielan con 0 grados por la sensibilidad del tejido. Uno tiene que entrar ya maduro, con la hoja como cartón, así de claro, tiene que ser una hoja muy dura y con mucha actividad radicular. O sea, uno para el follaje, lo madura, pero sí sigue estimulando el crecimiento de raíces, agregando materia orgánica, microbiología benéfica, potasio, para que la raíz se prolongue mucho tiempo, pero el follaje madure a fines de mayo. Y esto además también ha ayudado con tecnología disponible. ¿Cómo compatibiliza o cómo equilibra ambas cosas? Tecnología me refiero a estos molinos de viento u otros elementos para minimizar ese riesgo o intentar que las temperaturas no bajen tanto como lo harían sin tener esta tecnología. El molino tiene una restricción. Fue ocupado mucho tiempo y hemos aprendido harto. Es importante tener un termógrafo o termómetro o una alarma que esté en el pie del molino de viento y también en la parte alta del molino de viento. Si no hay inversión térmica. Muy bien. Si no hay inversión térmica, uno debería apagar el ventilador, porque eso no va a causar más daño y va a gastar plata porque la hora de ventilador es carísima. Y el agua es lo que está teniendo más éxito. Hoy en día cada vez crece el control de agua con microexpansión en altura. Estamos tratando caudales cada vez más bajos para que no encharquen tanto. Hay gente que no celó por la aspersión en altura, pero terminó matando las plantas por asfixia y fitóftora porque fueron heladas de 4 días consecutivos y al final el drenaje no estaba bien hecho porque no prepararon el suelo para esto y el daño al final fue peor. ¿Qué cantidad de planificación hay que hacer? Allí el desarrollo varietal, Gonzalo, también es un tema que ha ido creciendo para efecto, ya sea el patrón o la variedad, para efecto de evitar o minimizar los riesgos de la... En la genética, como en todo, es fundamental. Hay variedades que tienen tolerancia al frío, que tienen más carbohidrato entre sus células, o sea, hay más solutos, o sea, hay menos agua. Hay variedades que se van a dormir antes y hay otras que vegetan hasta tarde. Entonces eso es fundamental, ver el vigor. Pero igual, la genética, si bien es importante, también están los manejos. O sea, si uno sabe que esta genética es muy vigorosa, por manejo uno podría restringir el crecimiento y mandarlas a dormir obligatoriamente. Clarísimo. Todo aquí hay mucho rigor científico, mucho análisis, mucha experiencia. Ingeniero agrónomo Gonzalo Vargas, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta interesantísima conversación respecto de estas prácticas para evitar estos riesgos y cómo entonces potenciar la producción que no parte justo ahí en la primavera, sino que parte de mucho antes, desde todo punto de vista. Gracias, Gonzalo, que esté muy bien. Gracias por la invitación. Encantado. Oiga, fíjese que los agricultores de la agricultura familiar campesina de Ñuble están ahí en una verdadera celebración. Y me refiero a las castañas del Carmen, una zona donde hay una enorme cantidad de castaños, exquisitos por cierto, y que están en una nueva fase de asociatividad y de exportación. Muy buena cosa. Vamos a la nota.
Con alto reconocimiento a sus propiedades, buenas perspectivas de venta y una fiesta de 2 días que marcará el inicio de su temporada, la castaña del Carmen y los productores campesinos que trabajan con ella en esa comuna de Ñuble celebran la renovada valoración de este fruto que hoy incluso les permite consolidar su apuesta exportadora para su primer gran cliente en Italia. El Carmen es llamada la capital de la castaña en Chile, ya que aquí se concentra más del 70% de la producción regional del fruto gracias a un mayor número de hectáreas, la calidad de sus árboles de gran tamaño y capacidad productiva y su presencia por más de un siglo en predios y huertos de familias campesinas cuya economía está marcada por este producto. Rica en carbohidratos, ácidos grasos, fibra y sin gluten, estas familias han mejorado procesos e incluso invertido en marketing para llegar a quienes hoy la demandan tostada, en almíbar, como harina, crema o café. Pero esa no es la única ruta que se abre para este producto. Con fuerte apoyo de INDAP en el área comercial y en la de implementación de infraestructura como cámaras frigoríficas y salas de proceso, un grupo de 10 de estos agricultores se organizó, conoció experiencias en el mundo y fundó una empresa asociativa campesina bautizada como Marrón Andino, que ya exportó 22.000 kilos de castaña nativa y marrón a la compañía Mastro Gregori, cuyos ejecutivos confirmaron el negocio con una visita a su planta en Los Puquios. En medio de una quinta de castañas en el Carmen, Sergio Brevis, integrante de Marrón Andino, cuenta que la gira en Italia les mostró el camino para mejorar su forma de trabajo y así fortalecer su producción, la que el año pasado ya llevó un contenedor de castañas a ese país de Europa. INDAP, a través de su dirección regional en Ñuble, está presente en distintas etapas del desarrollo de esta asociación. Hemos logrado exportar a Italia. Este año se va a triplicar la exportación de castaña de acá, de la empresa campesina Marrón Andino. Y lo importante es lo que nos demuestra, que la agricultura familiar campesina es competitiva, está lista para nuevos mercados y es un mercado apetecido. En Italia han destacado el valor de esta castaña en su valor fresco, sin tener que pasarla por ningún otro tipo de procesamiento, porque está muy bien seleccionada, porque es de muy buena curatoría y sobre todo porque es de muy buena calidad y proviene de manos campesinas. La castaña del Carmen tendrá una nueva oportunidad de mostrarse el próximo 2 y 3 de mayo en la 15ª Fiesta de la Castaña del Carmen, evento al que convoca la Municipalidad del Carmen con el apoyo de INDAP y que incluirá espacios gastronómicos y música en vivo, además de los locales con las mejores propuestas con castaña, avellanas, miel, artesanía y turismo rural. Me encantó, asociatividad, capacidad productiva, exportación, apoyo de INDAP, fantástico, realmente interesante. Y justamente, mire, a propósito de INDAP, qué mejor, tenemos aquí al director nacional de INDAP, con quien vamos a hablar. La verdad que vamos a hablar de la ley orgánica de INDAP que se está modernizando, pero también, por supuesto, Santiago, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Un gusto, Juan Pablo. Realmente notable, Santiago. Vamos a hablar de la ley orgánica, pero extraordinario el ejemplo y el apoyo y cómo esos agricultores realmente son capaces de manera asociativa de salir adelante, sí, a comercializar, notable. Sí, ha habido ahí un tremendo ejemplo ahí en el Carmen, que también está muy concentrada la producción. Hubo una apuesta importante con estos agricultores con la producción de castaña y hoy día está dando resultados, así que nos llena de orgullo. Una felicitación a esos productores y lo bueno es que está creciendo la exportación, hay mucho mercado, así que hay espacio para crecer y posiblemente se podría escalar esta política pública para que haya más productores de castaña para seguir cumpliendo con estos mercados como alternativa a las distintas exportaciones. Buenísimo. Que hay en el país. Realmente muy notable, muy notable. Santiago, ley orgánica de INDAP. ¿Qué es la ley orgánica? ¿Para qué sirve la ley orgánica del INDAP? Sí. Bueno, el INDAP, ¿no es cierto?, el Instituto de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura está creado por esta ley, la estructura, los objetivos, cómo son los órganos de participación. Y la última actualización fue hace mucho tiempo, fue en 1993, o sea que han pasado ya más de 30 años. Claro. Entonces, por lo mismo, con los contextos de cambio climático, con los desafíos que tenemos de incorporar a la juventud, de incorporar más innovación, tecnología, en estos años que he estado como director, mucha gente me decía, oye, revisemos la ley orgánica, este tema también de la definición de pequeño productor, 3.500 UF, todo. Entonces, por lo mismo decidimos finalmente dar este paso comprometido a una actualización participativa de la ley de INDAP, lo cual podría llevar a una modificación del INDAP. Eso es esto realmente es fondo bien profundo, Santiago. O sea, analiza todo, tú decías, había una revalorización, los revalúos, el Servicio de Impuestos Internos ha dejado fuera a algunos agricultores, entonces hay que repensar también todo ese tema de colaboración, de asociatividad, de financiamiento. Esto abarca todos los aspectos del rol de INDAP.
Así es, abarca todos los aspectos de INDAP y lo que hemos conversado también para que los agricultores que nos están viendo no se asusten, digan, oye, no van a hacer mal INDAP. No, esto no es borrón y cuenta nueva, esto es una actualización participativa. Es decir, vamos a hacer una serie de talleres desde Arica a Magallanes. Este proceso lo estamos trabajando junto a la FAO, ¿no es cierto? Y vamos a concluir con un informe, por un lado, de todo lo que fue el proceso, lo que dijeron las distintas personas, y por otra parte, un borrador de anteproyecto de ley para que pueda ser entregado, ¿no es cierto?, al presidente en el mes de octubre y ahí poder trabajarlo para poder después ingresarlo al Congreso entre noviembre y enero del próximo año. Esto es una actividad participativa, Santiago. ¿De qué se trata? Y cómo las personas que están escuchando, ¿no?, y viéndonos en el programa dicen, yo también quiero ser parte, yo también quisiera poner mi grano de arena. Súper importante, Juan Pablo, eso sí. Tenemos en indap.gov.cl un banner de la ley de INDAP donde están detallados los distintos procesos. Ya comenzamos la semana pasada en la región de Valparaíso con un taller participativo donde asistieron distintas organizaciones de jóvenes, mujeres rurales, organizaciones campesinas y dan su opinión. Y nosotros registramos todo esto y eso mismo lo vamos a replicar. Tenemos otro taller el 7 de mayo en Maule y así vamos a ir moviéndonos por distintas partes del país recopilando estas opiniones, haciendo entrevistas también a expertos, a la academia, a todos los actores para que se vean representados y de esa forma podamos tomar las opiniones. También estamos recibiendo documentos. Distintas organizaciones nos han enviado ya documentos. Oigan, creemos que esto es lo que tenemos que hacer respecto al tema de cómo considerar al pequeño productor. Oigan, las mujeres rurales, queremos fortalecer la agenda de mujeres rurales, reducir la brecha de acceso a crédito, a inversiones, pongámoslo como un objetivo. Flexibilicemos quizás la definición de pequeño productor para aquellos que son multiactivos, por ejemplo, que quizás es una profesora rural en una escuela pública, pero que a la vez es productora. Entonces, ¿cómo hacemos para que pueda ser? Porque hoy día una de las definiciones es que tu principal ingreso tiene que ser agrícola. Pero es muy difícil comenzar y tener un primer ingreso agrícola y poder tener, ¿no es cierto?, una calidad de vida. Es difícil para los jóvenes que recién empiezan. Distinto es cuando ya son un poco mayores, tienen un nivel de desarrollo mayor. Entonces, son cosas que podemos revisar en esta conversación justamente de la actualización participativa de la ley. Es un proceso que hemos denominado INDAP Dialoga. Estamos conversando con Santiago Rojas, director nacional de INDAP. Santiago, ¿de dónde parte este diagnóstico? Más allá de los más de 30 años de la ley orgánica del INDAP, que había que entonces revisarla, pero ¿cuál es un poquito la sensación que ha ocurrido en el campo, qué ha ocurrido con los agricultores que exige hacer este reanálisis, este repenseque de la ley? Sí. Bueno, en 1993 casi no se hablaba en el país de cambio climático. Hoy día en todas las políticas públicas hablamos de cambio climático. Sabemos que en la zona central va a haber más temperatura, menos precipitaciones. Eso nos lleva a hacer una agricultura que se adapte al cambio climático, que sea más resiliente. Y eso hoy día no está, por ejemplo, como los objetivos del INDAP, empujar una agricultura más sostenible y resiliente. Entonces podríamos incorporarlo para darle mayor fortaleza a esa agenda. También a principios de los 90, alrededor de un 20% de las personas que eran productoras inscritas en INDAP eran mujeres. Hoy día es casi el 50%. Es un cambio de escenario. Tenemos también la disrupción de la innovación, de la tecnología, el Internet de las cosas en la agricultura. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Cómo también hoy día vemos que el INDAP puede contribuir a otras agendas complementarias en el mundo del desarrollo rural, por ejemplo, con la incorporación de paneles solares, pero no solo para riego, sino que sean multipropósito, que también sirvan para la energía de la casa. O lo mismo en zonas muy aisladas, donde hacemos proyectos de riego y que cuesta acceder a agua potable, quizás podríamos hacer también multipropósito, agua potable para el hogar rural, pero a la vez riego. Entonces, todo este tipo de cosas necesitan actualizarse y modernizarse. Ese es un eje. Otro eje es el tema de la participación. En la ley de INDAP está establecido que tiene que haber un consejo asesor nacional, pero hoy día eso la verdad es que es distinto. Trabajamos con las organizaciones campesinas, con las mesas de mujer rural, las mesas de jóvenes, tenemos la ley de participación ciudadana 20.500 que creó los COSOC en las distintas instituciones del Estado. Correcto. Entonces tenemos que actualizar todo ese marco normativo y para eso es necesaria esta conversación sobre cómo lo vamos a hacer, a qué le vamos a dar más fuerza, a qué le sacamos un poco fuerza, entre otros aspectos. Dime una cosa, Santiago, y en tal vez otro eje, el eje del financiamiento, que sin duda es muy importante para el desarrollo de la agricultura, el capital de trabajo, generar algún tipo de alianza de manera más estructurada. Pienso en fondos con Banco Estado, justamente a propósito de estos agricultores de las castañas, en Ñuble, que van creciendo, pero que necesitan de repente financiamiento que a lo mejor sobrepasa al financiamiento que entrega INDAP. ¿Cómo generar fondos de una mayor encadenamiento con la banca comercial, la banca, fondo del Banco Estado, etcétera? Sí, es un temazo ese. El INDAP viene desde que comenzó en los 60, ¿no es cierto?, con el tema de los créditos.
las inversiones y la asistencia técnica. Entonces, eso se ha ido potenciando. Hoy día contamos con un mayor presupuesto que el año pasado, crecimos en crédito y también hemos establecido que todos los jefes de asistencia financiera regional tienen que tener un diálogo muy de la mano con los ejecutivos agrícolas de Banco Estado para que pueda haber un encadenamiento y quienes estén en la parte más superior de la agricultura familiar, que ya están teniendo buenas ventas, formalizados, puedan ir liberando parte de la cartera de crédito para que se incorporen también a otros. Solo que las condiciones de los créditos de INDAP son muy favorables, entonces la verdad es que también tratamos de hacer crecer la cartera de crédito de INDAP por los beneficios que trae, pero son temas que podemos abordar también en la ley. Pero por otro lado, Santiago, de fondo, esto lo discutía yo otra vez con alguna persona, bueno, ustedes como INDAP, nosotros conocen a la persona, conocen a ese agricultor, por lo tanto, no pueden de alguna manera, comillas, garantizar la capacidad productiva y por lo tanto la sustentabilidad económica de ese agricultor. Y es de eso mismo ir un poquito como de la mano a la banca. Así, mire, este agricultor, este grupo de agricultores asociados realmente tienen un potencial tremendo y necesita entonces un mayor financiamiento para una 2.0. ¿no? Sí, o sea, hemos incorporado también la modernización de la cartera de crédito. Justo ahora tenemos mi.indap.cl, donde los agricultores pueden hacer los pagos online. Eso no existía hace 2 años y hoy día ya un 20% de las transacciones de los pagos de los créditos son online. Entonces las personas no tienen que moverse, ahorran plata. Entonces eso es importante. Y también con un proyecto de fortalecimiento e innovación en seguridad alimentaria que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo a 5 años plazo. Vamos a modernizar también todo el sistema de crédito y vamos a tener mucho mejores datos. Estamos modificando también, actualizando las fichas técnicas, mejor dicho, para que justamente exista este registro y sea muy fácil compartir información también con la banca. Pero siempre hay que comprender que los pequeños productores y los medianos también tienen años buenos, pero también años malos. Entonces tenemos que ser muy responsables en esta transición un poco a la banca privada para quienes van, como por así decirlo, egresando de INDAP. ¿Qué sensación hay en el equipo? Porque esto también genera fondo discusión, análisis, incluso tal vez algunos miedos, no tengo idea de fondo. ¿Qué pasa en el equipo de INDAP, que es una cantidad importante de gente? ¿Cómo está participando de este proceso, Santiago? Sí, yo diría que fue una jugada arrojada, pero con mucha base. O sea, este diagnóstico de los diálogos que tuvimos en 2022, 2023 para hacer la estrategia de INDAP, ya lo decían, la Comisión de Agricultura, la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Senado, surge esta discusión y hay una serie de opiniones. Entonces, sí teníamos que hacernos cargo de eso y es lo que estamos haciendo y hemos tenido muy buena recepción porque partimos muy de a poco. Comenzamos en diciembre del año pasado revisando la normativa, hablando con el Congreso, hablando con las organizaciones campesinas, mujeres rurales, diciendo, oye, queremos hacer esto. ¿Cómo lo haríamos? Entonces fue construido muy participativamente, entonces ahora que finalmente ya están ocurriendo los talleres, hay muy buena recepción, las personas quieren participar, quieren opinar y también le bajamos mucho la ansiedad cuando decimos esto no es borrón ni cuenta nueva, es una actualización participativa. Y la pata legislativa también importante, o sea, Santiago Alfonso, uno es todo este proyecto que venga con todo este base de participación, de análisis de todas partes, finalmente de los usuarios. Sí. Pero va finalmente al Parlamento, digamos. De repente son bastante inventivos los caballeros allá, la señora. Así es. Bueno, también este año no es cualquier año, un año de elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces creemos que esta discusión también va a llevar a que las distintas candidatas, candidatos, independientemente de las opiniones que tengan cada uno, puedan manifestarse en sus programas como diputada, diputado de las zonas rurales. Y decir, oye, ¿saben que yo respecto al INDAP tengo esta opinión? Yo tengo esta otra opinión. Entonces después, cuando nosotros ingresemos al proyecto como ejecutivo al Congreso, finalmente, como dices tú, son las propias diputadas y diputados que van a manifestarse los senadores, oye, subamos un poco, bajemos esto, pero vamos a venir de una base de agricultores de Arica, Magallanes, que van a haber dado su opinión sólida, y van a hacer un seguimiento y van a decir, oiga, no hagan cualquier cosa, nosotros nos manifestamos en esto, acá está el informe, traten de respetar nuestra opinión y de esa forma que sea más o menos coherente con lo que plantearon los agricultores. Fantástico. Don Santiago Rojas, director nacional de INDAP, muchísimas gracias, Santiago, por esta oportunidad de conversar contigo de este tema que es tan relevante, que ya saben, todos los que están viendo y escuchando, participen, entren en la página web de INDAP para que sean también parte de este proceso. De todas maneras, esto nos va a llevar a contar con un INDAP actualizado que pueda trabajar y siga vigente de aquí a 100 años más, así que eso es lo que estamos haciendo. Gracias a ti por el espacio. Encantado. Nosotros vamos a ir al siguiente dato agrícola, ponga atención. ¿Sabía que en marzo de 2025 las exportaciones totales de vino alcanzaron los 54,9 millones de litros por un total de 112,4 millones de dólares? Vamos con ese vino, ¿ah? Y también nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
El mercado mayorista Lo Valledor es el principal centro de abastecimiento hortofrutícola del país, con más de 30.000 visitantes diarios. Nuestro propósito es alimentar el crecimiento y desarrollo de Chile. Hoy valorizamos el 65% de nuestros residuos orgánicos, principalmente entre el programa de compostaje y el programa de alimentación animal, el cual beneficia a más de 380 familias en la región metropolitana y la quinta región. Porque al 2030 nuestro compromiso es alcanzar el cero residuo a relleno sanitario y ser carbono neutral. Lo Valledor tiene un sello social único. Para ayudar a quienes más lo necesitan y evitar la pérdida de productos, Banco de Alimentos Lo Valledor trabaja con 85 organizaciones sociales, entregando de forma mensual 75 toneladas de alimentos. Así aportamos a la sostenibilidad. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invita a ser parte de la 8ª versión del Diplomado Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico. Durante una semana intensiva visitarás las operaciones de campo de las más importantes empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, del 16 al 20 de junio. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. Ya estamos de vuelta. Reconstruye y restaura una gran iniciativa de empresa CMPC que pretende ayudar, guiar y orientar a esos agricultores afectados por los incendios forestales. Vamos a la nota. Los paisajes forestales no solo producen madera, en realidad producen muchos servicios ecosistémicos, como por ejemplo algunos de protección, incluso de recreación, que también se pierden en un incendio. Estamos hablando, por ejemplo, de la captura de carbono, estamos hablando de la provisión de oxígeno, de la provisión de agua. Entonces son muchos, la misma biodiversidad también se ve afectada producto de los incendios. Por lo tanto, lo que uno quiere recuperar no es solo el tema productivo, sino todos los servicios ecosistémicos. El plan CMPC Reconstruye y Restaura es asegurar el abastecimiento de agua para nuestras comunidades vecinas, restituyendo los sistemas que existían y generando nuevas soluciones de agua. Al mismo tiempo estamos trabajando en la restauración ambiental de las cuencas que se han visto afectadas por los incendios, generando planes de mitigación. Otro eje tiene que ver con la rehabilitación de infraestructura dañada como sedes, colegios, iglesias y viviendas, y la reactivación económica del mundo rural. La mejor experiencia que hemos tenido con cuadrillas que nos ayudan a la restauración ha sido con gente local que conoce las especies, conoce los sectores, conoce los suelos. Por lo tanto, el incorporarlo para nosotros es tremendamente útil, primero porque recibimos mucho conocimiento, pero también para la comunidad porque se siente parte y después nos ayuda a cuidar. También ellos se sienten parte del resultado y por lo tanto también se produce una relación gana-gana que es virtuosa y que nos sirve en el largo plazo. Muy bien, y con ANASAC vamos a ver qué está pasando en el campo y vamos a hablar de un tema muy importante, que es la base de todo, sin duda. Me refiero al suelo vivo y a la calidad del suelo, y por eso tenemos aquí en estudio a Andrés Arias, asesor especialista de suelos de MSR. Andrés, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo. Encantado. Cuando hablamos de suelo vivo, ¿cuál es el concepto y qué es para ti el suelo vivo, Andrés? Bueno, siempre primero decir que todos los suelos están vivos. Allá.
Y de hecho es uno de los ambientes que más microorganismos... Incluso el suelo del desierto, de nuestro desierto. Todos los suelos están absolutamente vivos, e incluso más, en una cucharadita de suelo, o sea, en 2 gramos de suelo hay más microorganismos que seres humanos en la Tierra. Entonces, primero entender que es un ecosistema que en todas partes está vivo. Y cuando uno habla de suelo vivo, o lo que hoy día se comenta de suelo vivo, es principalmente en términos del manejo de cómo sacarle provecho hoy día a algo que antiguamente no se sacaba, que era las propiedades biológicas del suelo. Que ahí están los microorganismos, la microfauna, en general no solamente uno siempre tiende a hablar de los microorganismos, también están allí insectos, hay una serie de organismos que habitan en el suelo. Entonces, el concepto hoy día es tener un suelo vivo, es tener un suelo sano que incorpore las características físicas, químicas y biológicas del suelo, finalmente con el objetivo productivo. Con el objetivo productivo. O sea, de cara al agricultor, Andrés, ¿cuál es la importancia, el beneficio de cara al agricultor, más allá del tema medioambiental, que por supuesto es muy relevante, de cual somos responsables como agricultores, pero ¿cuál es el beneficio en términos productivos al agricultor de tener este estatus de suelo vivo? Yo creo que ahí el término o el beneficio es un uso racional de los recursos en el aspecto de saber qué hacer, a qué sacarle provecho y cuáles son las herramientas correctas para eliminar las limitantes productivas que yo puedo tener en ese momento o maximizar mis potenciales. Entonces, en ese aspecto, entender que el suelo es diverso, que no existe una receta única, que hay que ver dónde me encuentro, en qué parte de Chile, en qué condición climática, en qué formación de suelo, para entender cuáles son las herramientas que yo debo aplicar ahí. Y eso finalmente, ¿en qué se traduce? Se traduce generalmente en un costo no mayor, sino que menor, con resultados similares o mejores que los que actualmente tenemos. Mira, gran noticia, fondo claramente esto hay un win-win, fondo para el suelo, para el medio ambiente y también para la capacidad productiva del agricultor. Andrés, hay prácticas que, más bien al revés, erosionan, destruyen suelo. ¿Cuáles son las prácticas? Y no quiero quedarme ahí, quiero quedarme en las prácticas que sí construyen suelo, que dan más vida, que fortalecen la capacidad productiva, ¿cierto? Y desde el punto de vista medioambiental, fondo también fortalecen el suelo. Sí, mira, y vuelvo a dar harto foco al tema de que no existe una receta única. Obviamente las herramientas van a depender. Por ejemplo, hoy día está el tema de los cover crops, que es una gran herramienta, pero que tenemos que tener un recurso hídrico apropiado para poder mantenerlo. Entonces, quizá hay zonas donde eso no lo voy a poder realizar y otras zonas donde se va a aplicar muy bien. Pero hoy día lo que uno busca de alguna manera es proteger al suelo efectivamente de todas las degradaciones que estos pueden ocurrir. Y para eso existen múltiples herramientas, ya sean en términos de prácticas culturales, como puede ser el uso de cover crops, de mulch, de incorporaciones de materia orgánica, y que lo ideal obviamente ahí es buscar algo que yo tenga cercano, o sea, no estar trayendo algo de otro continente que tiene un impacto de huella de carbono y de traslado gigantesca, sino que buscar cuáles son las herramientas que tenemos cerca, pero así también hoy día todo el tema de los bioestimulantes ha sido una gran ayuda en el tema productivo y el uso adecuado de fertilizantes. En Chile en general tendemos a sobrefertilizar, entonces más que seguir utilizando en exceso es utilizar en equilibrio en las cantidades necesarias. O sea, finalmente el veneno lo hace la dosis, no el producto. No. Estamos conversando con Andrés Arias, asesor especialista en suelos de MSR. Y existen buenas prácticas en Chile. Tú has observado realmente buenos... el desarrollo de buenos suelos, de buenas prácticas para obtener justamente este objetivo planteado. Sí, bueno, hay un poco de historia. Nosotros cuando empezamos hace varios años atrás no nos dan la atención que nosotros creíamos que el suelo merecía. Hoy día es una buena noticia saber que está cada vez más presente el tema del suelo y la salud del suelo. Y ahí creo que en el fondo Chile, y dar este contexto, Chile es una biblioteca de suelos. Nosotros tenemos la taxonomía de suelos, tenemos todos los suelos menos uno. Una diversidad increíble. Es una diversidad increíble. Por lo tanto, nosotros, y además con una fruticultura, digamos, bien especializada. Entonces eso nos ha permitido hacer un manejo correcto de suelo que ha avanzado relativamente rápido. Entonces todavía siempre nos quedan cosas por mejorar, pero yo diría que en general los agricultores van cada vez teniendo una noción muy positiva respecto a... Están en una dirección correcta. Están en una dirección correcta y eso sí, tiene impactos que son notorios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Andrés, ¿existen herramientas para monitorear objetivamente cuando está esta salud del suelo? Sí, bueno, justamente nosotros siempre estamos en búsqueda de nuevas herramientas. Hemos incorporado grandes tecnologías de seguimiento en los suelos, y lo digo porque hoy día el agricultor está muy acostumbrado, por ejemplo, a la muestra química.
pero muchas veces se olvida de la parte física y de la parte biológica. Es ahí donde hoy día existen tecnologías que nos permiten monitorear la parte física, la parte biológica, la parte mineralógica y por lo tanto ahí mencionar algunas tecnologías que hoy día son más frecuentes y que hay una invitación obviamente a que las utilicemos, que son por ejemplo las tecnologías que nos permiten hacer seguimiento al riego, como las sondas FDR, TDR, después tenemos imágenes satelitales, también tenemos hoy día tecnologías de mapeos de suelo, como pueden ser a través de la espectrometría de suelo, gamma, electromagnética, que nos permiten conocer en mayor definición nuestro suelo. O sea, hay una variedad importante de herramientas para este efecto. Y desde el punto de vista de, me voy a Valparaíso, desde el punto de vista de la política pública, Andrés, hay incentivos, hay una preocupación real, se está discutiendo justamente fondo la ley de suelo, está en el camino correcto, ¿cómo es ese aspecto también? Sí, bueno, creo que siempre es positivo el avance. En ese aspecto a reconocer el trabajo que han realizado, de hecho, justamente muchos de mis colegas en la Universidad de Chile respecto a la ley de suelo. Creo que todavía nos falta bastante, pero hay que ir avanzando en la medida en que se puede. Y hoy día es importante tener esta ley de suelo para poder definir cuáles son las características específicas de las zonas de los suelos y los manejos que uno puede realizar. Nuevamente, yo no creo y no quiero dejar como algo negativo la agricultura tradicional o el uso de agroquímicos, para nada, pero tiene que ser un uso racional, o sea, buscar y tener límites de uso, pero que tengan un objetivo, porque finalmente son tecnologías y herramientas que son un aporte relevante. O sea, preguntarse el para qué. El para qué, efectivamente. No, es una práctica de siempre démosle nomás, no, ¿para qué? ¿Para qué? Ese es el gran mensaje que yo me gusta siempre transmitir, es el para qué, y no solamente el para qué, sino que cuantificado también, porque en el fondo yo puedo tomar una decisión correcta o incorrecta, eso no lo sabremos, lo veremos mucho tiempo a futuro. Lo que podemos tomar hoy día es una decisión más informada o menos informada. Entonces, si yo hoy día tengo que aplicar una materia orgánica, por dar un ejemplo, yo preferiría tener datos de saber cómo está mi suelo, qué contenido nutricional tiene, para poder determinar la dosis de materia orgánica y no estar quedándome ni en una dosis subóptima, pero tampoco sobrepasando a un exceso de aplicación. No a ciegas. ¿Cuáles son dirías tú, Fondo, en tu recorrido, los distintos campos, los distintos suelos, cuáles son los desafíos, Fondo, para Chile a este respecto? Yo creo que los desafíos, esta pregunta dividirla quizá en dos partes. La primera es, de nuevo, entender las dificultades propias. Pero el segundo punto, que yo creo que están los agricultores que tienen buenas producciones, todos los agricultores que tienen buenas producciones, su problemática no está en los cuarteles que producen bien, ni el cuartel que en promedio produce bien, sino que es muy difícil identificar dentro de los cuarteles la cantidad de área, el porcentaje de esa área que está siendo improductiva y que está impactando negativamente sobre el porcentaje bueno del resto del cuartel. Entonces estas técnicas finalmente apuntan a eso, a que yo pueda cuantificar y poder tomar la determinación si se justifica en costo o no hacer el cambio. Ahora, en general, todas estas prácticas, de nuevo, es desde un foco, en primera instancia, productivo, pero sin dejar de lado el tema ambiental del suelo, que finalmente lo que tiene el suelo vivo o los términos de hoy día de agricultura regenerativa es una construcción de que yo tomo en un nivel y no dejo que ese suelo empeore, sino que vaya en un incremento en la calidad del suelo, en la salud del suelo y que va a repercutir positivamente en la productividad. Entonces, ahí hay un falso dilema, Andrés, de decir, yo no puedo optar a grandes producciones de altísimo rendimiento y calidad, y esto va a ir de la mano también de una reconstrucción y una mejor salud del suelo, sino que más bien es una degradación del suelo. Es un falso dilema. ¿Cómo avanzan estas dos cosas en paralelo? Sí, no, totalmente ahí de acuerdo contigo. El mensaje es, se puede hacer buena agricultura sin descuidar el suelo, todo lo contrario, el ir construyendo suelo tiene una serie de beneficios, no solamente hoy en el corto plazo, que se notan, sino que también a largo plazo. Hay que acordarnos que hoy día los suelos productivos, quizá hoy día vemos un cerezo, el día de mañana puede que sea un kiwi, el día de mañana puede que sea un manzano, o que sea un cambio varietal, pero el suelo va a seguir estando, al menos por bastantes años más, y por lo tanto cualquier cosa que haga yo hoy día es una inversión que a futuro me va a permitir disminuir costos y tener buenos resultados. Entonces, hoy día está más que claro y creo que eso ha sido el cambio de paradigma de por qué hoy día se habla tanto de suelo, porque hoy día vemos una mayor cantidad de actividades en el rubro agrícola respecto al suelo, es porque los cambios se notan y trae buenos resultados. Entonces, yo ahí creo que no hay que confundirse, se puede hacer agricultura de calidad y con rendimientos óptimos, además
mejorando el patrimonio o el recurso que yo tengo. No solamente, tal vez, Yuridia, se puede tener una agricultura de alto nivel, ¿no?, en términos de cantidad y calidad, sin destruir suelo, y al revés. Con un buen suelo, con un excelente suelo, voy a tener una excelente agricultura, fondo de calidad, fondo de rendimiento. Incluso más, de valor incluso de mi propio proyecto. El día de mañana, si hoy día vemos mucho en Chile, que a veces pasa sobre todo en la zona de la RM, a veces uno tiene que vender porque la ciudad crece o porque hay parcelaciones y qué sé yo. No es lo mismo presentarme frente a eso, con un suelo que es altamente productivo, que tiene un valor intrínseco muy alto, frente a un proyecto que está degradado, que ya no es productivo y que por lo tanto estoy en una desventaja. Perfecto, clarísimo. Don Andrés Arias, asesor especialista en suelo de MSR, muchísimas gracias. Felicitaciones, porque la verdad que hay muchos antecedentes que vamos a seguir conversando. La verdad que lo encuentro súper interesante y muy importante. Gracias por la oportunidad de conversar contigo. Gracias a ti, Juan Pablo. Encantado. Usted sabe, la agricultura sostenible es hoy. Conoce entonces cómo AFIPA promueve la agricultura familiar campesina, nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Si quiere conocer más detalles, www.afipa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Esto siempre es muy importante, conocer las tendencias del mercado. ¿Qué mejor en el mercado mayorista de Nueva York? Vamos para allá. ¿Cómo está, Juan Pablo? Mira cómo estoy, acompañado de todas las verduras más frescas que tenemos acá en el mercado mayorista Lo Valledor, patio 1, donde la Julita, donde mira cómo te va a mostrar Bruno Balestrazi. Tenemos lo mejor de lo mejor, colores, sabores, lo mejor de este post Semana Santa. Se acaba Semana Santa, se termina esa importante conmemoración para tantas familias chilenas, y acá en el mercado Lo Valledor mira cómo tenemos esta variedad de coliflor, de repollo. También tenemos acá lo que es el apio, las cebollas, mira estas betarragas. Espectacular, espectacular, para que vengan a comprar nuestros amigos verduleros, nuestros amigos feriantes. Patio 1, donde la Julita, lo más rico, lo más fresco que tiene el mercado mayorista Lo Valledor, en frutas, en verduras, siempre lo vas a encontrar acá, en el mercado mayorista Lo Valledor. Juan Pablo, con este gran consejo, dejamos este capítulo de Agenda Agrícola. Que esté muy bien. Excelente, Eduardo. La verdad que fantásticos los colores, seguramente los olores, los sabores y el orden. Mira la cosa bien presentada, bonita, bien hecha. Doña Julita ahí, vayan a verla porque realmente es extraordinario y además muy buenos precios. Agenda Agrícola es presentado por
Mercado Mayorista Lo Valledor. Empresa Sutil. Dole Chile. ANASAC, impulsando un mejor futuro. CMPC, creando valor natural. Y SNA, cultivemos el futuro. Qué pena, qué pena. Se terminó Agenda Agrícola. Usted sabe, aquí puede conocer, aprender, entender todo lo que está ocurriendo en nuestra agricultura nacional, porque usted sabe, Agenda Agrícola se ve y se escucha de verdad en todo el país a través de TV+, los sábados y los domingos a las 7 y 13 horas, y en Radio Agricultura todos los días sábados a las 8 de la mañana también en Agricultura TV, y una extensa red de radioemisoras en todo Chile y en todo el mundo a través de la TAN Rural y Mundo del Campo. Ahí nos vemos, ahí nos escuchamos. Gracias por estar ahí. Cuídense.